Bienvenidos a la Sangre Azul News, el canal donde recibes las noticias exclusivas del Club Deportivo Cruz Azul. Suscríbete, activa las notificaciones y deja tu like para no perderte ninguna novedad. La noticia empezó a circular como un susurro incómodo entre pasillos, cabinas y redes, un rumor que nadie quería confirmar pero que todos sentían venir, porque cuando un jugador como Mateusz Bogusz baja la intensidad de su sonrisa y empieza a despedirse con la mirada, algo fuerte está pasando. En Cruz Azul se respira esa sensación extraña de final de ciclo, de historia que se apaga antes de tiempo, y aunque nadie lo dice de forma oficial, el ambiente habla por sí solo. Bogusz, ese mediocampista ofensivo que llegó con cartel europeo y una mochila cargada de expectativas, parece estar preparando su salida de manera silenciosa, casi respetuosa, como quien no quiere hacer ruido pero sabe que su ausencia va a doler. En los entrenamientos, según comentan voces cercanas, ya no se le ve con la misma energía de antes, y no porque haya bajado su nivel, sino porque mentalmente parece estar en otro lugar, pensando en el siguiente capítulo de su carrera. Para el aficionado cementero, la sensación es amarga, porque se trata de un talento que aún tenía mucho por ofrecer, pero que quizá nunca terminó de sentirse completamente en casa, atrapado entre la exigencia de un club gigante y la presión constante de responder como figura. La historia de Bogusz siempre estuvo marcada por los cambios tempranos y las decisiones valientes, y eso explica por qué este posible adiós no toma a todos por sorpresa. Formado en el Ruch Chorzów, en su país natal, el polaco aprendió desde joven a convivir con la presión y el ruido de las gradas, y cuando dio el salto al fútbol inglés con el Leeds United, allá por enero de 2019, quedó claro que no era un jugador común. Esa experiencia europea lo moldeó, le dio carácter y también le dejó cicatrices, porque adaptarse a otra cultura futbolística nunca es sencillo. Cuando llegó a Cruz Azul, muchos lo vieron como una apuesta interesante, un perfil distinto para la Liga MX, alguien capaz de romper líneas con inteligencia y técnica. Sin embargo, el fútbol no siempre responde a la lógica, y a veces los contextos pesan más que el talento. El rumor que hoy crece alrededor de su salida habla de una mezcla de nostalgia, frustración y deseo de volver a sentirse importante en un proyecto que gire más alrededor de sus características, algo que, según se comenta, no siempre logró en la máquina. Dentro del vestuario, la posible despedida de Bogusz se vive con cautela, porque nadie quiere alimentar especulaciones, pero todos saben que cuando un jugador empieza a cerrar ciclos internamente, ya no hay mucho que hacer. Algunos compañeros, siempre de manera informal, habrían notado conversaciones más profundas, reflexiones sobre el futuro y recuerdos compartidos como si fueran pequeñas despedidas anticipadas. El mediocampista polaco, además, tiene presente su compromiso con la selección de su país, y sabe que necesita continuidad, minutos y confianza para mantenerse en el radar internacional. Cruz Azul, con su exigencia permanente de resultados y su entorno mediático intenso, puede ser un lugar maravilloso o un peso difícil de cargar, dependiendo del momento. El rumor señala que Bogusz estaría buscando un escenario donde su fútbol sea más libre, menos encorsetado por sistemas rígidos o expectativas desmedidas. Para el hincha, duele pensar que un jugador con tanta calidad se vaya sin haber dejado la huella profunda que muchos imaginaban, pero así es el fútbol moderno, una sucesión constante de ilusiones que nacen y se despiden demasiado rápido. La narrativa que rodea este adiós doloroso se alimenta también de silencios, de gestos y de decisiones que no se anuncian pero se sienten. Bogusz nunca fue un jugador de grandes declaraciones, siempre prefirió hablar dentro del campo, y quizá por eso su posible salida se filtra como rumor y no como escándalo. En Cruz Azul, club acostumbrado a dramas y epopeyas, esta historia se vive de forma más íntima, casi melancólica. Algunos analistas cercanos al entorno celeste comentan que el polaco no terminó de encajar en todos los planes técnicos, que su rol fue cambiando y que esa falta de continuidad terminó afectando su confianza. Otros aseguran que hay intereses desde fuera, propuestas que lo seducen y le prometen un rol protagónico. Nada confirmado, todo especulación, pero cuando tantas versiones apuntan en la misma dirección, algo de verdad suele haber. El posible adiós de Bogusz no sería solo la salida de un jugador, sino la pérdida de una apuesta que ilusionó a muchos y que ahora deja la sensación de oportunidad incompleta. Para entender la dimensión emocional de esta salida, hay que ponerse en la piel del aficionado, ese que ve en cada fichaje extranjero una esperanza renovada, una posibilidad de romper la monotonía. Bogusz llegó con el aura del fútbol europeo, con la etiqueta de talento pulido y con la promesa de creatividad en el medio campo. Su técnica, su visión y su capacidad para jugar entre líneas encajaban perfectamente en lo que muchos soñaban para Cruz Azul. Sin embargo, el rumor de su despedida deja un sabor agridulce, porque más allá de rendimientos puntuales, la sensación general es que nunca se vio al mejor Bogusz de forma sostenida.
Quizá el contexto no ayudó, quizá las expectativas fueron demasiado altas, o quizá simplemente era una historia destinada a ser breve. En cualquier caso, la palabra que más se repite entre los seguidores es decepción, no hacia el jugador, sino hacia la situación, porque todos sienten que algo se escapó entre los dedos, algo que pudo ser grande y se quedó a medias. El adiós doloroso de Mateusz Bogusz, todavía no confirmado de manera oficial, se instala como un tema recurrente en charlas, programas y comentarios digitales, alimentando una narrativa de despedida anticipada. Se habla de abrazos largos, de miradas sinceras y de una actitud profesional hasta el último momento, porque si algo destacan de él es su respeto por el club y por la camiseta. La especulación apunta a que su salida se dará sin polémicas, sin conflictos públicos, como corresponde a un jugador formado en una cultura futbolística disciplinada. Aún así, el vacío que deja su partida se siente, porque Cruz Azul pierde una pieza distinta, un perfil que no abunda. El rumor crece, se transforma y se adapta, pero en el fondo todos saben que cuando estas historias empiezan a tomar forma, el final suele estar cerca, y la despedida, aunque silenciosa, termina siendo inevitable. Mientras el rumor se hace más fuerte, también crecen las teorías sobre qué llevó realmente a Mateusz Bogusz a tomar la decisión de dejar Cruz Azul, porque en el fútbol nada ocurre por una sola razón. Algunos señalan el desgaste emocional que implica jugar en un club tan mediático, donde cada partido se analiza con lupa y cada error se amplifica. Para un jugador europeo, acostumbrado a otros ritmos y a otra forma de presión, adaptarse a ese entorno puede ser más complejo de lo que parece desde fuera. Bogusz llegó con ilusión, con ganas de demostrar que su paso por el fútbol inglés no había sido casualidad, pero el rumor indica que esa motivación inicial se fue diluyendo con el tiempo. No es una cuestión de falta de compromiso, dicen, sino de una desconexión progresiva entre lo que él esperaba y lo que el proyecto realmente le ofrecía. En ese choque de expectativas, muchos futbolistas terminan optando por dar un paso al costado antes de que la relación se desgaste por completo, y todo apunta a que este sería el caso. La posible salida de Bogusz también se interpreta como un movimiento estratégico en su carrera, una forma de reencauzar su camino cuando todavía tiene margen de crecimiento. Con experiencia en Polonia, Inglaterra y México, el mediocampista ha acumulado vivencias que lo convierten en un jugador más maduro, pero también más consciente de sus necesidades. El rumor habla de interés desde ligas donde su estilo encajaría mejor, donde podría tener más protagonismo y sentirse nuevamente imprescindible. Para Cruz Azul, perderlo significa aceptar que no todas las apuestas salen como se planean, y que a veces es mejor soltar antes que insistir en algo que no termina de funcionar. Desde el entorno del club, se filtra una sensación de respeto mutuo, como si ambas partes entendieran que el ciclo llegó a su fin sin necesidad de conflictos ni reproches públicos. En el relato que se construye alrededor de este adiós, aparece con fuerza la figura del Bogusz humano, más allá del futbolista. Se habla de un profesional serio, reservado, que siempre entrenó con intensidad y que nunca generó problemas en el vestuario. Esa imagen hace que su posible despedida sea aún más dolorosa para quienes valoran ese tipo de perfiles. El rumor no lo pinta como alguien que se va escapando, sino como alguien que se despide con dignidad, consciente de lo que dio y de lo que pudo haber sido. En un club como Cruz Azul, donde las historias suelen estar cargadas de dramatismo, esta salida se siente distinta, más silenciosa, más reflexiva. Quizá por eso genera tanta conversación, porque no hay un villano claro, no hay una polémica que explique todo, solo una suma de factores que empujan a un final inevitable. La afición, siempre pasional, se debate entre la comprensión y la tristeza, porque aunque muchos aceptan que Bogusz necesita un cambio, no pueden evitar sentir que se va demasiado pronto. El rumor se alimenta de mensajes ambiguos, de gestos en redes y de palabras que no se dicen pero se intuyen. Algunos creen que Cruz Azul no supo aprovecharlo al máximo, otros piensan que el jugador tampoco logró adaptarse del todo, y en ese cruce de opiniones se construye una narrativa compleja, llena de matices. Lo cierto es que su salida deja preguntas abiertas sobre el proyecto deportivo, sobre la gestión de talentos extranjeros y sobre la capacidad del club para integrar perfiles distintos en un contexto tan exigente. Cada despedida, incluso la que todavía no es oficial, funciona como un espejo que obliga a mirar hacia adentro. Desde una perspectiva más amplia, el caso de Bogusz refleja una realidad común en el fútbol actual, donde los ciclos son cada vez más cortos y las decisiones se toman con rapidez. El rumor de su adiós no es solo una historia individual, sino un síntoma de un mercado voraz, de proyectos que se ajustan constantemente y de jugadores que deben reinventarse una y otra vez. Para Cruz Azul, este posible adiós doloroso se suma a una lista de nombres que pasaron dejando destellos, pero sin consolidarse como referentes absolutos. Para el polaco, en cambio,
puede representar una nueva oportunidad, un renacer futbolístico lejos de la presión constante. Esa dualidad es la que hace que la historia sea tan atractiva y tan comentada. Al final, aunque todo se maneje en el terreno del rumor y la especulación, la sensación general es que Mateusz Bogusz ya empezó a despedirse, aunque todavía vista los colores del club. Su historia en Cruz Azul parece acercarse a su capítulo final, uno marcado por el respeto, la melancolía y la sensación de que algo quedó inconcluso. No hay resultados que definan este adiós, ni fechas que lo enmarquen, solo una narrativa que se construye día a día, alimentada por gestos, silencios y palabras a medias. Para el YouTube que cuenta esta historia, el tono no puede ser otro que el de una despedida anunciada, de esas que duelen porque no hubo un final feliz, pero que también dejan la puerta abierta a nuevos comienzos, tanto para el jugador como para el club. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol Cruz Azul. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados de Cruz Azul. La conversación alrededor de Mateusz Bogusz no se apaga, al contrario, parece crecer con el paso de las horas, como esas historias que empiezan pequeñas y terminan dominando el ambiente. El rumor de su salida de Cruz Azul ya no suena lejano, sino cercano, casi tangible, y eso genera una mezcla de ansiedad y resignación entre quienes siguen de cerca al club. Se comenta que el propio jugador habría asumido internamente que su etapa está llegando al final, y que por eso su actitud transmite calma, como la de alguien que ya tomó una decisión difícil pero necesaria. No hay drama visible, no hay reproches públicos, solo una sensación de cierre que se siente en cada gesto. Para muchos, Bogusz representa ese tipo de futbolista que no siempre es valorado en su justa medida, porque su juego se basa más en la inteligencia que en el impacto inmediato. En un entorno donde se exige brillo constante, goles y protagonismo permanente, su estilo pudo haber pasado desapercibido para algunos, pero no para quienes entienden el fútbol desde la pausa y la lectura del juego. Por eso, su posible despedida deja una herida silenciosa, de esas que no sangran, pero duelen. También hay quienes ven en esta salida una advertencia para el propio Cruz Azul, una señal de que algo debe ajustarse en la forma de gestionar talento internacional. El rumor instala la idea de que no basta con traer jugadores con recorrido europeo si no se construye un contexto adecuado para que puedan rendir. Bogusz llegó con antecedentes importantes, con formación sólida y con una mentalidad profesional intachable, pero aún así no logró consolidarse como muchos esperaban. Eso abre un debate interno, aunque no declarado, sobre la planificación deportiva y la paciencia con ciertos perfiles. La posible despedida del polaco no se interpreta como un fracaso individual, sino como una suma de desajustes que terminaron empujándolo hacia la salida. En ese sentido, la historia se vuelve más profunda, porque habla de estructuras, de expectativas y de la dificultad de armonizar estilos distintos. El rumor, lejos de ser solo chisme, se transforma en una reflexión constante sobre lo que el club quiere ser y cómo quiere construir su identidad en el campo. Al mirar hacia adelante, la figura de Bogusz se proyecta como la de un jugador que todavía tiene mucho por ofrecer, y esa es quizá la parte más dolorosa de este adiós anticipado. No se va alguien acabado, ni alguien que ya dio todo, sino un futbolista en plena madurez, con margen para crecer y con hambre de protagonismo. El rumor sugiere que su próximo destino podría devolverle esa sensación de pertenencia que nunca terminó de consolidar en Cruz Azul. Para el aficionado, quedará siempre la pregunta de qué habría pasado si las circunstancias fueran otras, si el contexto hubiera sido más favorable o si el tiempo hubiese jugado a su favor. Esa incógnita es la que acompaña a las despedidas incompletas, a las historias que no llegan a su clímax. Así, el nombre de Mateusz Bogusz queda flotando en la memoria del club como un talento que pasó, que dejó destellos y que se fue en silencio, envuelto en rumores, dejando atrás una sensación persistente de nostalgia y oportunidad perdida. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol Cruz Azul. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.